¿Cómo podríamos entender las profecías bíblicas, especialmente las relacionadas con escatología? La escatología nos ayuda a entender los eventos que nos impactarán futuramente. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de buscar el conocimiento de Dios para entender exactamente en qué posición estamos y hacia dónde nos dirigimos. Lo cierto es que según como entendamos las profecías, de cierta manera estará afectando nuestras vidas. Por ejemplo, si yo le preguntara a algunos cuál es el próximo evento que esperan, algunos responderán que es el arrebatamiento de la iglesia, con lo cual concordamos nosotros. Pero si le pregunta a otro grupo de cristianos, cuya opinión respetamos, pero no compartimos, dirán que ellos no esperan el arrebatamiento de la iglesia, sino que lo colocan al final como un evento compartido con el regreso del Señor. Por cierto, para el regreso del Señor se usa una palabra llamada parusía, la cual significa comparecer, llegar, venir. Pero el arrebatamiento de la iglesia se utiliza una palabra completamente diferente, la cual es arpazo. Arpazo significa arrebatar con fuerza. Y no nos gusta usar la palabra rapto, porque en realidad no va a haber un rapto, aunque se pueda traducir así del inglés. Lo cierto es que un rapto es una figura delincuencial. Si alguien rapta a otra persona, está incurriendo en un delito, está forzando la voluntad de la persona y la lleva a la fuerza, sea usando armas o atemorizando a la persona o amenazándola, de la manera que sea. Lo cierto es que eso no va a ocurrir con la iglesia. Somos la novia de Cristo, comprada a precio de sangre, y estamos esperando a que nuestro Señor nos traslade a las moradas celestiales. Es por eso que en esta mañana nos gustaría comenzar leyendo lo que vio el profeta Isaías. Luego estaremos explicando por qué creemos de esta manera y cuáles los eventos que continúan luego del arrebatamiento, que lo hemos explicado otras veces. No nos vamos a enfocar en ese, sino en cierto evento que es importante, y me refiero al reino milenial. Muchas personas que creen que ya estamos reinando con Cristo. Personas que no creen en un milenio literal. Cuando hablo literal me refiero a un milenio que va a ocurrir físicamente y que va a tomar lugar desde Jerusalén. Dios ha prometido que restauraría el tabernáculo caído de David. Así que, por eso, quisiera que me acompañara al libro de Isaías, específicamente al capítulo 2. Recuerde, esto es lo que vio el profeta Isaías, uno de los hombres que Dios más usó con Israel, profeta mayor. Entre los profetas mayores y los profetas menores, no es que sean unos mayores que otros, sino que fueron más usados específicamente con la nación de Israel. Uno de ellos fue Isaías. Y comenzamos leyendo lo que dice ahí desde el verso primero. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Recuerden, los judíos comenzaron a ser llamados de esa manera cuando fueron a su cautiverio 70 años en Babilonia. Yo sé que hay muchas especulaciones contra eso, hay algunos que alegan que en ciertas bibliotecas en Turquía, por poner un ejemplo, se habla de que no fueron tales 70 años, y esto se pone en duda la profecía. Jeremías había predicho de parte de Dios, y Dios no miente, que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaría 70 años cautivo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que sabemos que exactamente, si usted busca, que hace su búsqueda personal, encontrará que sí estuvo 70 años
de cautiverio en Babilonia, llevando un grupo de personas, pues trasladándolas de Jerusalén, entre los cuales fueron Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego. Luego hubieron un par de incursiones más y Nabucodonosor terminó destruyendo la ciudad. Después de ese momento contamos hasta que Ciro pues dio la libertad a los judíos y les permitió regresar y reconstruir su templo. Desde que eso ocurrió, hubieron 70 años, que fueron los 70 años de desolación que Dios había advertido que ocurrirían a Judá. Dios se lo había dicho a Moisés incluso, lo que ocurriría con la nación de Israel por su rebeldía, cómo ellos serían, en este caso Judá, cómo ellos serían llevados, que era el reino de sus cautivos a Babilonia. Por eso comenzamos leyendo aquí, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, es decir, esto es una profecía no para aquellos días, sino para nuestros días, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Recuerden que Jacob es Israel. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Ahora mire esto, volverán sus espadas, sus armas de combate en rejas de arado, y sus lanzas, podríamos hablar de misiles, de armas de destrucción, en hoces, en herramientas de agricultura. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que esto fue lo que vio el profeta Isaías. Obviamente todo esto viene desde el capítulo 1, donde hay una nación pecadora como Israel, que se rebeló constantemente contra Dios. Aquí, en el verso 21, incluso Dios llega a llamar a Jerusalén ciudad ramera, porque comulgó con los dioses extranjeros y se inclinó a ellos, porque no querían obedecer al Dios de Abraham. Entonces se fabricaron sus propios dioses para poder manipularlos y sentirse protegidos. Por eso Dios le llama ciudad infiel. Sin embargo, Dios tiene una promesa, pero, y aquí es donde comenzamos a separarnos de las interpretaciones, por ejemplo, amilenaristas. Nosotros somos por excelencia premilenaristas. Creemos que habrá un milenio literal. ¿Ok? Creemos, obviamente, que esta promesa fue hecha al Israel étnico, al Israel físico, no solamente al Israel de Dios, porque el apóstol Pablo dice, no todos los que descienden de Israel, del Israel físico, son israelitas. Se refiere a la descendencia de Abraham a través de la fe, los que habrían de creer. Pero esta promesa es para el Israel físico. Fíjense bien. Dios levantó un rey luego de Saúl, llamado David, el Israel étnico. Esta promesa aún no se ha cumplido. Dios había levantado un rey, como decía David, del cual dijo el Señor que era conforme a su corazón. Y Dios prometió que de ese rey vendría el Mesías y establecería una era de paz para la nación de Israel. Por eso dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, esta falsa paz que intenta suplantar la verdadera paz que solo traerá el Mesías, recuerden que en Isaías 9, capítulo 9, verso 5, se llama al Mesías como príncipe de ¿qué? De paz. O sea, esta paz solo la va a traer el Mesías.
Aquí comenzamos a separarnos, porque los amilenalistas no creen que esta promesa fue hecha al Israel étnico, sino al Israel pudiéramos llamar espiritual, porque tienen una doctrina, y no estamos con esto intentando entrar en contradicción con nadie, sino exponiendo lo que dicen las Escrituras y estudiándolo a través del método dispensacionalista, porque entendemos que es el método más adecuado para poder entender las Escrituras. Somos dispensacionalistas. Entonces, a través de este estudio, nosotros vamos a poder entender si va a existir realmente un reino milenial. Aquí Isaías está describiendo un reino milenial. Miqueas 4 describe lo mismo que describe Isaías. Cómo las espadas en aquellos días son convertidas en rejas de arado. Y cómo las hoces, ¿saben lo que es una hoz? Perdón, cómo las lanzas se van a convertir en hoces. Todos son herramientas de agricultura. Recuerden, Dios puso en un inicio al hombre para que cuidara el jardín del Edén, para que lo labrara. Recuerden, este reino milenial, el reino que esperamos, esta era de paz de 1000 años, va a ser como revivir lo que pudo haber sido la vida del ser humano en el paraíso, bajo la dirección directa de Dios. Así que es importante que comenzamos a sumergirnos en la profundidad de las Escrituras, porque vamos a entender en parte, digo en parte porque ni siquiera podemos llegar al conocimiento pleno de lo que va a significar eso para nosotros, para los que hemos sido llamados por Dios, justificados, perdonados y llamados hijos. Y ahí entonces estaremos convencidos si estamos reinando actualmente con Cristo o reinaremos cuando venga el Mesías. Es la diferencia. Nosotros creemos y estudiamos a través de las dispensaciones las profecías de manera literal. No espiritualizamos las Escrituras por una razón. Porque los profetas que fueron antes del Mesías, antes de que el Mesías viniera en carne, profetizaron, valga la redundancia, de manera literal la venida del Mesías. Y la venida del Mesías no se cumplió a través de espiritualizar las Escrituras, sino que fueron cumplidas todas esas profecías literalmente. La profecía decía que él nacería de una virgen, y dice Isaías 7:14 que él nacería de una virgen, y luego él nació de esa manera. Por eso vemos allí a los reyes o a los sabios del oriente trayendo sus regalos delante del niño, abriendo sus regalos. Fíjense que vinieron desde Babilonia, siguiendo aquella estrella que les guiaba. No vinieron en vano, vinieron a adorarle y presentaron ante él los regalos dignos de él. Rey, oro, porque es un rey. Mirra, porque habría de morir por toda la humanidad. Perdón, mirra para lo que sería su sepultura, e incienso, porque él es el sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual entró de una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Por eso cuando él murió, las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo se rompieron. Y ahora tenemos un sumo sacerdote que ya no tiene que volver a entrar, sino que está en el lugar santísimo, sentado a la diestra de Dios. Y es por eso que interpretamos las Escrituras de manera literal. Por tanto, si interpretamos las Escrituras de manera literal hasta el advenimiento del Mesías, es decir, hasta la semana 69 de Daniel, de la misma manera creemos que todo lo que los profetas están diciendo es literal.
Creemos que la iglesia no estará en la gran tribulación porque si estudiamos de manera consecutiva el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia es llamada a subir en la figura de Juan al cielo y luego no aparece más durante la gran tribulación. Es decir, ¿dónde está la iglesia intercediendo? ¿Dónde está la iglesia orando? Tiene un ángel que predicar a los gentiles y tienen que 144,000 que no son la iglesia, son judíos sellados para testificar a los judíos. Y habrá también un templo literal. Escuchen bien esto. Sí habla un tercer templo literal descrito allí en Apocalipsis capítulo 11. No ponemos en duda las escrituras. No tratamos de acomodar lo que dicen las escrituras a lo que deseamos creer o a lo que se nos está enseñando. Amén. Este tipo de enseñanza estuvo muy de moda o muy acorde con el siglo XVIII más o menos. Había desaparecido, pero ha vuelto a nacer, especialmente ahora con la llegada de las redes sociales. Y por eso encontramos muchas personas presentando oposición a que no existirá un reino milenial, a que no existirá un arrebatamiento, sino solamente al final de la gran tribulación, donde lo sitúan como una especie de embajada al cielo, o de lo contrario ir a las moradas celestiales. Pero hay un problema con esto. Si todos son llevados a las moradas celestiales, entonces ¿quién va a reinar en la iglesia, en la tierra? El Señor estaría entonces en los cielos con la iglesia y no habría nadie en la tierra. Entonces no hay una consistencia en este tipo de enseñanza. No obstante, para poder entender esto, el estudio dispensacional nos ayuda a entender el gobierno de Dios, dividido en etapas, diseñada para los seres humanos. Y pudiéramos hablar de siete etapas. Número 1, la inocencia. Cuando estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén. Recuerden, no tenían conocimiento del bien y del mal, hasta que sus ojos fueron abiertos. Es la primera etapa. La segunda etapa es la conciencia. Cuando los ojos de Adán fueron abiertos, se vio desnudo, se escondió, y a partir de ahí entró la muerte en el mundo. Estamos en la segunda etapa llamada conciencia. A partir de ahí ocurrió la muerte de Abel de manos de Caín por celo y por envidia. Y consecutivamente a través de esto comenzaron las muertes y la violencia en la tierra. Y de esa manera Dios destruyó el mundo antiguo. Pero todavía estaríamos entonces en la tercera etapa, que es el gobierno humano. Recuerden, los hombres vivían largos años. Matusalén fue el que más vivió. Y así los hombres vivían más de 800, 900 años. Y los hombres se gobernaban como querían. Y Dios tuvo paciencia. Envió a Noé. Destruyó la tierra. Colocó a Noé en un arca de salvación. Destruyó la tierra y todo lo que existe. Y a partir de ahí comienza el gobierno humano. De los descendientes de Noé. Amén. Los descendientes de Noé, pues murieron y posteriormente comenzaron a nacer hombres. Y ya ven cómo en Babilonia los hombres se rebelaron, Génesis capítulo 11, y establecieron su propia torre de adoración en forma piramidal. Dios confundió allí las lenguas. Dios creó lenguas y dialectos. Y los hizo a los seres humanos tener un lenguaje que hasta entonces no tenían, porque los seres humanos, antes de Babel, hablaban una sola lengua. Todo el mundo se entendía. Pero Dios confundió las lenguas, le dio nuevas lenguas y dialectos. Así que este grupo que entendía la lengua se fue junto. Y así cada grupo que se entendía entre ellos se unificaron y comenzaron a poblar la tierra. Así estuvo la tercera etapa, gobierno humano, hasta la promesa a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, esa es la cuarta etapa, la etapa de la promesa. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré y haré de ti una gran nación.
Pero no solamente le prometió que haría una gran nación de sus descendientes, sino le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estaba Dios precisamente haciendo mención de lo que ocurriría con los pueblos no descendientes de Abraham. Cómo Dios tendría misericordia a través de su gracia. Habían pasado más de 450 años y entonces Dios trajo a Moisés, aquel niño, porque Israel, recuerden, por manos de José, José, cual fue vendido por sus hermanos por celos, porque era un soñador, soñó 11 estrellas, inclinándose delante de él. Hasta Jacob dijo: aún tu madre, porque veía a Jacob como el sol y veía a su madre como la luna, y le dijo: aún tu madre y yo te haremos reverencia. Qué sueño que has tenido. Y le había hecho una túnica de colores a José. Y José entonces fue vendido a los beduinos y fue vendido a Putifar, capitán de la guardia de Faraón. Allí su esposa se le insinuó, le arrancó su ropa, y entonces fue culpado y enviado a prisión. Estuvo 15 años en prisión. Allí Dios continuó con sus planes y cayeron el cocinero y el copero del rey en prisión, y Dios reveló los sueños a José, el cual le dijo al copero y al cocinero del rey. Y efectivamente el cocinero que se había robado, el panadero, perdón, que se había robado la copa de Faraón, tal y como le dijo José, fue colgado y muerto. Y el copero restaurado al servicio de Faraón, para que de esa manera, cuando su Faraón tuvo aquel sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, entonces fuera extraído José de la cárcel, recordando que era aquel que había revelado el sueño al copero y también al panadero, y de esa manera fue hecho José entonces el segundo señor de Egipto, y cambiando su nombre de José a Sabnap-Panea, porque los egipcios cambiaban los nombres de los funcionarios específicamente, aunque también de otros. Y de esa manera entonces Israel, en el tiempo de la hambruna, Dios usó esto para traer a Israel a la tierra de Egipto. Y allí José se reveló a ellos para ir abreviando, y les colocó en la tierra, una tierra que fluía mucha bendición, la tierra de Gosén. Era de las mejores tierras que había en Egipto. Allí fue la nación de Israel. Pero los israelitas comenzaron a multiplicarse mucho más que los egipcios, porque Dios los bendecía. Entonces se levantó un faraón diferente que no conocía a José, pero aún José les advirtió a sus hermanos que ellos sacarían sus huesos de Egipto, y les hizo prometer que así lo harían. Y 400 años estuvo, 430 años para ser exacto, cautivo Israel en Egipto. Y Dios usó a Moisés para sacarlo de allí, criado como príncipe de Egipto, por la misma hija, la mismísima hija del faraón, la cual no podía tener hijos. Esta es la quinta etapa de la dispensación. Recuerden, creemos que hay 7 etapas de la dispensación. Esta es la llamada la ley. Pues Dios dio la ley a Moisés. Una ley para Israel. Una ley que les hacía diferente a todas las demás naciones. Un pueblo escogido, salido de los lomos de Abraham. Le daba una ley. Y ahora Israel debía ser diferente a las demás naciones. Un pueblo escogido. Y esta ley se mantuvo en Israel hasta la llegada del Mesías. Porque un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Su reino no tendrá fin. Así que entramos ahora en la etapa que estamos hoy, que es la gracia.
estamos en la gracia de Dios. Cuando el Señor vino a la tierra, recuerden, Él es la palabra de Dios a través de la cual el Padre creó el mundo. Esa palabra tomó forma de hombre, según dice Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Y estando en esa forma de hombre, en forma humana, se humilló, tomando forma de siervo, para venir a morir y morir con muerte de cruz, lo cual implica maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Así que Él tomó nuestras maldiciones sobre sí. Limpió nuestros pecados con su sangre preciosa, porque recuerden, sin remisión de sangre no se perdona el pecado. No existe remisión de pecado, perdón, sin derramamiento de sangre. Así que tenemos un sumo sacerdote que entró después en el lugar santísimo, a través de su propia sangre, nos redimió de nuestros pecados, de nuestras maldiciones, y ahora por su gracia, por ese regalo inmerecido, somos salvos. Ahora se va cumpliendo la promesa a Abraham. ¿Recuerdan? Exactamente. La cuarta etapa, la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿y qué de la promesa a Abraham de los descendientes físicos? ¿Qué de este reino milenial que prometió, que vio Isaías? Esto no se ha cumplido. Porque, miren, recuerden esto, algunos piensan que se está cumpliendo actualmente. Algunos ponen en duda que los que hoy en día están en Jerusalén no son el Israel étnico. Déjeme decirle algo. Habrá algunos que pueden engañar a Dios. Dios prometió que Él traería a los desterrados de Israel de entre todas las naciones en los postreros de los tiempos. Dios lo prometió. Y reitero, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios conoce a los suyos. Eso me recuerda a aquel hombre encontrado que no estaba en la boda, pero no estaba vestido de bodas. Dios sabía que él no era. ¿Quién te invitó a esta boda? Dios conoce los que son de Él. Así que trajo el 14 de mayo de 1948, se cumplió la promesa hecha a Israel del propio Isaías. ¿Será Israel nación en un día? En un día nació el Israel que hoy, en este caso, Judá, pues la tribu principal que está allí en Jerusalén. Pero la pregunta es, Dios prometió, en Deuteronomio 30, Dios prometió a Moisés límites físicos. Esos límites los tuvo Salomón. Pero los límites que tiene hoy la nación de Israel, ¿son acaso los que tuvo Salomón? La respuesta es no. Por tanto, la promesa no se ha cumplido de darle a Israel, ni tampoco Israel habita en paz. Ahora, ¿cuándo se cumplirá esta promesa de que los límites de la tierra que Dios dio, que Dios prometió a Moisés, a Abraham, a Isaac, en este caso le dijo a Moisés, extendió, les delineó los límites que tendría la nación y que hoy están en manos de naciones paganas, gentiles? Recuerden que se ha creado, los romanos cuando se fueron, recuerden esto, en su celo contra Israel, crearon una Palestina. Por favor, si usted es cristiano y ama al Señor, entienda que no existe en las Escrituras una tierra llamada Palestina. Eretz es el nombre tierra de Israel. Existe la tierra que Dios le dio a Israel. Entiendan eso. El nombre palestino es un nombre latino. No concuerda con la lengua semítica, con la lengua aramea. No existe. Fue impuesta por los romanos. Por tanto, nos resistimos a llamar a Israel Palestina. No lo haremos. Es la nación de Israel. Nosotros, que somos o que estudiamos las Escrituras a través de estas dispensaciones, de estas 7 dispensaciones, de la cual la última obviamente es el reino milenial, hacemos una diferencia entre el Israel y la iglesia. La teología
amilenarista. Amilenarista quiere decir que no existe un milenio. Se basa en creer, es una teología de reemplazo. Es una teología que reemplaza a la nación de Israel por la iglesia. Nosotros creemos que Israel y la iglesia no son la misma cosa, que sí habrán judíos que creerán y pasarán a formar parte de la iglesia. Creemos que estamos en la época del trato de Dios con las naciones gentiles, aunque también con Israel en menor medida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a tener un encuentro con el Señor, con el Mesías, cuando lo vean descender físicamente del cielo. Si quiere tomar nota, lo encuentra ahí en Zacarías capítulo 12, verso 10 en adelante. Por eso, tampoco creemos que Dios ha desechado a Israel, en ninguna manera. Pero sí que lo ha puesto en pausa hasta que termine el trato con los gentiles. Por eso dice las Escrituras, cuando el último de los gentiles entre en la salvación del Señor, entonces los ojos de Israel serán abiertos y todo Israel será salvo. Obviamente serán salvos los que Dios ha preconocido de antemano. Ellos creerán cuando vean descender al Mesías. No van a creer muchos de ellos por más que usted le hable. Le dirán Goyín, le dirán cualquier cosa si usted va a predicarles allí. Escupirán cuando usted pase. No se preocupe. Muchos de ellos han sido endurecidos. Hasta que el último de los gentiles entre en la salvación del Señor. Si usted y yo hubiéramos sido endurecidos, estaríamos en igual posición. Y nos consideráramos el pueblo elegido y suplantado por los gentiles. Recuerden, cruzadas. ¿Cuántos judíos asesinaron? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos crímenes? Inquisición contra los judíos. Dispersos por toda la faz de la tierra. Dispersados, quemados vivos. Suplantados. Odiados. El trato con Israel ha sido fuerte porque ellos han sido en parte, ellos no reconocieron el tiempo de su visitación cuando el Mesías vino. Por eso decía, ay, dice, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vuestros propios hijos. Por eso creemos que estamos finalizando la semana 69 de Daniel. Daniel 9, 27. Les he dicho a Daniel que hay 70 semanas determinadas sobre su pueblo Israel y sobre su santa ciudad, la cual es Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad de David. Gústele a quien le guste y a quien no le guste. Tomada, dada por Dios, quitada a los jebuseos y dada al rey David. Y desde allí es la piedra pesada que se carga el mundo entero. Jerusalén, el centro de batalla. Bien, entendiendo esto, la semana 69 nos conduce a la semana 70. Nosotros creemos que no habrá una gran tribulación si antes no ocurre. Aquí nos separamos totalmente de los amilenaristas. Que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, que es predeterminado para trasladar a la iglesia a las moradas celestiales y para librarnos de la ira venidera. Porque inmediatamente que la iglesia sea trasladada al cielo, se derramarán sobre la tierra de manera consecutiva 21 poderosos juicios. Isaías le dice a Israel, pueblo mío, escóndete por un tiempo, en tanto que toma lugar la ira. Isaías 20. Eso es para Israel. A nosotros, ¿a dónde los esconde? Los esconde en el desierto. Por un tiempo. Muchos de ellos van a ser muertos. Jeremías 30, busque después, si le interesa este tema y le interesa aprender para poder servir mejor,
Y para poder comprender lo que estamos viviendo, tome nota, Jeremías 30, capítulo 30, versos 6 y 7, nos habla de un período que también describe el propio Yeshua, Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 24, como un tiempo para Israel, al cual llama Jeremías angustia de Jacob. Es decir, Israel tendrá puestas sus manos sobre sus lomos, enseñarte dolor. Un tiempo que el propio Yeshua dice ahí, en Mateo 24, 21 y 22, que ese tiempo jamás los hombres lo han vivido ni lo vivirán nunca. Porque aunque afectará a Israel, afectará también al mundo entero. Recuerden que Isaías decía que se escondan en tanto toma lugar la ira. Isaías 20. Ahora Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17, menciona 2 veces la palabra ira. La ira del Cordero de Dios, derramada sobre la tierra, y los hombres escondiéndose en búnkeres, y allí les va a alcanzar la ira. Pero ¿está puesta la iglesia para ira? Es la pregunta. Tenemos que enfrentar la ira de Dios, porque quien está en la tierra va a enfrentar la gran ira de Dios. Puede buscar ahí en su Biblia que dice Primera de Tesalonicenses, se escribe el apóstol Pablo en el capítulo 5 y en el verso 9. ¿Qué dice? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Ahora entendemos por qué la iglesia no aparece desde el capítulo 4 y solo aparece en el capítulo 19, en las bodas del Cordero, que ocurren en el cielo. Para finalizar con el regreso del Señor, la parucía ahora toma sentido. Somos trasladados al cielo, a las moradas celestiales, por un tiempo. ¿Por qué tiempo? Por 7 años. Recuerden, la semana 70 es el tiempo del trato de Dios con Israel. Ahora mismo, el trato de Dios con Israel ha sido puesto ¿en dónde? ¿En qué? En pausa. Está viendo un video, ¿verdad? Usted pone una pausa y se para. Así está el trato de Dios con Israel. A partir que la iglesia sea trasladada a las moradas celestiales, entonces nos ponemos en perspectiva de la semana 70. Y la semana 70 nos conduce al reino milenial. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, una vez que la iglesia es trasladada al cielo, comienzan los juicios, los cuales terminan con muerte, destrucción, y terminan solamente con el regreso del Señor. Por eso nosotros creemos que la segunda venida, que está descrita ahí en Zacarías capítulo 12, verso 10, todo Israel está en ese momento a punto de ser tomado, describe Zacarías capítulo 14. Puede buscarlo allí. La ciudad ha caído, las mujeres han sido violadas, los niños muertos, Israel está en franca huida, está a punto de caer la ciudad amada. Pero en ese momento viene el esposo, aleluya, con su iglesia. Miren, allí en Zacarías 14 se menciona que viene con sus santos. Sabemos que el Señor viene con sus ángeles, pero cuando Dios habla de ángeles los menciona por su nombre. Ahí se menciona santos, lo cual significa que viene con su iglesia. Porque recuerden, cuando seamos arrebatados, estos cuerpos mortales que hoy tenemos, que se enferman, que se entristecen, que padecen hambre, sed, serán transformados en cuerpos glorificados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, así lo establece. En un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos mortales transformados, para encontrarnos con el Señor a las nubes y así estar con Él para siempre como su esposa. Allí en el cielo ocurren las bodas, ya somos su esposa. Y ahora, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Cuando el Señor regresa, que voy a tratar de ser breve para entrar en el milenio, ocurre el juicio de las naciones que se describe en Mateo 25. Pero, ¿ocurre una resurrección de los perdidos ahí? Absolutamente no.
¿A quienes va a juzgar el Señor? A los que están vivos en el momento de su regreso. ¿Qué resurrección ocurre cuando el Señor regresa? Ahora vamos a entrar ahí. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20 para entender qué clase de resurrección va a ocurrir ahí. ¿Resucitan los perdidos? La respuesta es no. Entonces, ¿qué clase de resurrección? Porque sí habrá resurrección. Dice ahí, recuerden, ya la iglesia está en el cielo, ahora va a haber una resurrección. Aquí comienza el capítulo 20, entendiendo esto. Esto tampoco lo cree el milenarismo, de que hay un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. Creemos que esta profecía es literal. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Te van a decir, el apóstol Pedro dice que 1000 años es como un día. Eso es aplicado en ese contexto allí. Pero aquí son 1000 años literales. Estamos llegando al sexto día. 6000 años tiene aproximadamente la tierra en breve. ¿Cuál es el séptimo día? No descansó el Señor. Este es el reposo de Dios, el último milenio. Si un día es como 1000 años y estamos en el sexto día, estamos a punto de entrar en el último día que representa 1000 años, el cual es el reino milenial. Por tanto, es arrojado al abismo, Satanás lo encierran, le ponen el sello sobre él para que no engañe más a las naciones. ¿Hasta qué? Hasta que fuesen cumplidos esos 1000 años. No es que Satanás va a ser atado en parte y en parte no, totalmente atado. Y después de esto, debe ser desatado por un tiempo. Ahora dice aquí en el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes van a juzgar? Vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 6. El Señor va a juzgar, obviamente, va a ser el rey de toda la tierra, pero ¿quién más va a juzgar? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice ahí en el verso 1, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, sí, usted y yo, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Así que entonces dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Nosotros vamos a reinar con el Señor. Desde un saltico ahí, Apocalipsis capítulo 5. Dice ahí, a partir de el verso 8, dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, Apocalipsis 5:8, Revelation 5:8, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, ¿qué? Para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y aquí se cumple y reinaremos, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué dice aquí? En la tierra. En la tierra. Por tanto, vi tronos y se sentaron a juzgar los que son de Dios, los hijos de Dios, junto con el Cordero, que es su esposo, que ahora no viene como el Cordero, sino como el león de la tribu de Judá, y como el juez de toda la tierra, a juzgar a los sobrevivientes de la gran tribulación. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabros a la izquierda. Y dirá entonces a las ovejas, venid benditos al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a las cabras dirá, malditos al fuego eterno
preparado para el diablo y para sus ángeles. Y irán estos al infierno, un lugar de castigo temporal, que es el infierno. Pero aquí no hay una resurrección de perdidos. Dice, por eso dice que en el verso 4, que los que no habían adorado la imagen, ni los que recibieron la marca de sus frentes, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el reino milenial. Dice que había ahí en el verso 4 las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Así que esta resurrección es una resurrección de decapitados al inicio del milenio. Ellos también reciben cuerpo glorificado y juzgan con nosotros y reinan con nosotros. Amados, esto es una promesa preciosa de parte de Dios. Reinan con nosotros. Entonces ahora comienza el reino milenial. ¿Qué dice el reino milenial? Regresemos a Isaías, por favor, porque es un tema fascinante. No sé usted, pero a mí me fascina. Dice Isaías 11. Vamos a ser breves para terminar en la última dispensación, la última etapa de las 17 dispensaciones, que es la del milenio. Recuerden, la primera es inocencia, la segunda es conciencia, la tercera es el reino o el gobierno humano. Luego entonces la promesa hecha a Abraham, la ley para que se dio a Israel, la gracia en la cual estamos ahora, y nos falta la última etapa de la dispensación, que es el milenio. Isaías vio lo siguiente allí en el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién era descendiente José? Literal, de David. Y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Qué maravilloso cuando el Señor abrió las escrituras, la Torá, en la sinagoga y dijo: el espíritu del Señor está sobre mí. He aquí, el espíritu del Señor está sobre mí. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este es el juicio que va a ocurrir. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Recuerden que le decía que va a ser una especie de recreación de lo que fue el paraíso. Ahora miren esto: morará el lobo con el cordero. Se acostarán juntos el lobo y el cordero, el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro junto con el león, y la bestia doméstica andarán juntos con todos ellos, y un niño los pastoreará. Un niño va a pastorear un león. Un niño va a pastorear un leopardo. La vaca y la osa. Pongo una vaca y una osa juntas para que vea ahora lo que ocurre. Pasarán juntos, pasarán, quiere decir que estarán pastando, comerán hierba, no comerán carne humana. El león va a comer hierba, como fue en un inicio. Los tigres se van a echar juntos, la osa y la vaca. Y el león, como el buey, aquí está en el verso 7, comerá paja, hierba. Y el niño de pecho, el bebé, jugará sobre las cuevas del aspid venenoso. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de las víboras. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh. Como las aguas cubren la mar. Es increíble, y me permito leerle para concluir, porque hay mucho más. Si quiere leer más sobre el reino milenial, vaya a Zacarías 14, va a leer cómo las naciones van a rendirle culto al Mesías desde Jerusalén, no se equivoque.
Jerusalén puesta como pendón para todos los pueblos. Allí está el Mesías, el rey de toda la tierra. Dice Zacarías 14:9, que él será el rey de toda la tierra. Y ahora entonces, ahí en Isaías 65, le amplío un poquito más las maravillas que tendrá el reino milenial. Dice: y me alegraré con Jerusalén. ¿Cuándo? En esos días. Me alegraré, dice Yahweh, el Altísimo, el Eterno, el Elohim de Israel. Y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. He aquí la promesa cumplida a David. Restaurará Dios el tabernáculo caído de David. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá. Para que entiendan que ya esto no es la eternidad. Allí van a haber muertos. ¿Quiénes van a morir? Los que sobrevivan a la gran tribulación, porque ellos quedarán con cuerpos humanos. Nosotros estaremos con cuerpos glorificados. Ya no morimos, ni nos casamos, ni nos damos en matrimonio. Porque el niño morirá de 100 años. No quiere decir que va a vivir 100 años, sino que será considerado un niño con 100 años. ¡Qué tremendo! El pecador de 100 años será maldito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber una rebelión al final del milenio. Recuerden, Satanás va a ser derrotado al final del milenio. Entonces, obviamente, ya lo leímos, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado de su encierro. Y entonces vendrá y tentará a las naciones a Gog y Magog otra vez. Y se rebelarán contra el Dios eterno. Pero descenderá fuego del cielo y el army de Satanás y todos sus ejércitos serán destruidos para siempre. He aquí nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21, Apocalipsis 20, porque de lo anterior ya no hay memoria. Y ahora Dios hace descender la nueva Jerusalén del cielo como esposa ataviada. No es que la iglesia, no es que la nueva Jerusalén sea la esposa, es el lugar de la morada de la esposa con el esposo. Ahí estaremos para siempre con él. Amados, con tantas promesas de Dios, ¿cómo no estaremos entonces como esas vírgenes que predicábamos el domingo pasado, con nuestras lámparas encendidas? Porque en cualquier momento se oye la voz: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Y nosotros entonces, estos cuerpos mortales, transformados, para encontrarnos con el Señor en el aire, ir allí a las moradas celestiales. Dios nos ha preparado cosas que ojos no vio, ni subió jamás al corazón de hombre. Estemos atentos, porque en cualquier momento suena la trompeta. Y cuando la trompeta suene, en un instante seremos atraídos a Él, a nuestro esposo, a nuestro novio. Despojémonos de toda inmundicia. Despojémonos de todo lo que nos hace caer. Si hemos pecado, pidámosles perdón al Señor, pongámonos a cuenta con Él. Él nos perdona. Nos dice: no temas, yo te ayudo. Él nos lleva a las moradas celestiales y nos lleva como el novio lleva a su novio a la casa del Padre. Este fue el mensaje que predicamos el domingo pasado. Este es el mensaje que predicamos. Estamos a punto de entrar en la séptima dispensación. En la séptima etapa de la dispensación de la gracia. Y creemos que es el método más eficaz, más aplicable, más consistente con las Escrituras. Si usted no cree que existe un milenio, le respeto. Le respeto. Si usted no cree que existe un arrebatamiento, le respeto. Pero yo creo que la iglesia en breve no estará, porque no se ve durante la gran tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, y porque Él nos ha de cumplir la promesa que aún
no ha ocurrido, porque algunos estarán vivos cuando Él regrese. Por tanto, estos que queden con vida serán llevados a las moradas celestiales. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo especial en el cual nos has ministrado, en el cual nos has enseñado. Cada día, Señor, recibimos de ti la enseñanza necesaria, porque no basta solamente con ser hijos, sino tú dijiste, buscad y hallaréis. Y mientras más buscamos, más nos das. Mientras más tocamos a las puertas de ese espíritu de conocimiento, más nos das. Mientras más llamamos, tú nos abres. Por eso, Dios, te damos gracias y te rogamos por aquellos que aún, Señor, no te conocen, por aquellos que se han apartado de ti, por aquellos que viven en este mundo sin Dios y sin esperanza, como si esto fuera a permanecer para siempre, este estado de cosas, este gobierno de los hombres que está a punto de terminar. Nosotros creemos que el único gobierno justo será el tuyo. Todos los reyes defraudaron a las naciones, aún los de Israel. 20 reyes descendieron de Roboam. 20 reyes descendieron de Jeroboam, el rey del norte, Roboam, el rey del sur, y ninguno de ellos, Señor, fue capaz de traer esa era de paz. Los 40 años de paz de Salomón fueron solamente por tu misericordia, por tu promesa, David. Pero ni siquiera fue esa era de paz que has prometido que traerá solamente el Mesías. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu entre nosotros, por tu provisión y por guiarnos rumbo a la eternidad. Oramos a ti en el nombre de Yeshua. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta mañana.